Siempre es un honor, un privilegio estar aquí compartiendo la palabra de Dios contigo. Y hoy día realmente tengo una palabra que creo, y lo dije en el servicio de las 11, y una que otra persona dio testimonio de eso. Yo creo que la palabra que Dios tiene para ti va a ser un antes y un después en tu vida. Creo que usted no va a salir de la misma manera como la que entró aquí. Abra su corazón para recibir lo que Dios tiene para ti en el Evangelio. Solamente una mención rapidita. Tenemos bautismos en 2 semanas. Si tú no te has bautizado todavía, si quieres saber un poquito más, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad. Ya 2 personas en el servicio anterior se me acercaron y me dijeron que quieren bautizarse, quieren saber un poquito más. Por favor, apúntate, porque la próxima semana me voy a reunir con todas las personas que van a bautizarse y vamos a tener una pequeña reunión de 5 minutos al final de cada servicio. Pero Dios honra el bautismo. Y es más, a través de su palabra, para el cristiano, para el que confiesa con su boca que Cristo es el Señor y Salvador de su vida, el bautismo no es una opción. No es una opción. Nuestro Señor Jesús se bautizó cuando tenía 30 años, según la palabra, cuando era un hombre adulto. Y después el apóstol Pablo siempre habla del bautismo y siempre dice, como nuestro Señor lo hizo, como Él lo hizo. Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que si tienes o conoces a alguien, por favor que se apunte para estar conversando con ellos. Hoy día, primer domingo del mes, vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas aquí en Favor Church. A esta serie de enseñanzas le he titulado Conociendo a Jesús. Conociendo a Jesús. Si tú quieres conocer un poco más de nuestro Dios, si tú quieres saber un poco más de quién es Jesús, o tienes alguna pregunta sin respuesta, esta enseñanza, esta serie va a ser para ti. Vamos a hacer varios domingos, así que no te la pierdas. Así que vamos a ir al Evangelio y me acompañes a orar. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 al 6, voy a leer 6 versículos. Va a salir en las pantallas. Si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús a Tomás. Nadie llega al Padre sino por mí. Señor, te doy gracias por tu palabra el día de hoy. Padre, te pido una sola cosa. Háblanos a través de ella. Háblanos y muéstranos algo nuevo el día de hoy. Amén. Amén, iglesia. ¿A cuántos de ustedes les gusta usar el GPS? Ese Waze o el Google Maps o tantos GPS que hay hoy día. No sé, pero... O tal vez a los hombres no les gusta usarlo tanto. Si yo te confieso algo, a mí no me gustaba usar mucho el GPS. No me gustaba. Realmente cuando yo subía al carro, yo creía que tenía el camino para llegar y siempre conocer todos los caminos. O a veces agarraba el GPS y antes de comenzar la ruta veía el camino y de ahí lo apagaba y yo comenzaba el viaje a donde tenía que ir. Entonces, y siempre que la mayoría de veces estoy con mi esposa, que ahí está, ella me decía, me decía porque, ahorita te voy a decir por qué, usa el GPS mejor. Y yo le decía, no te preocupes, déjame, yo conozco el camino, confía en mí. Y avanzábamos en la ruta y ella dejaba un rato, porque ella sabe que no me gusta que me digan. Dejaba un tiempo. Mi amor, ya deberíamos haber llegado al
la reunión, a la fiesta, al cumpleaños. Y yo le decía, hey, estoy tomando otro camino para evitar el tráfico. Tranquila, vamos a llegar. Pero pasaba el tiempo y no llegaba al destino. Y ella me hacía recordar, es mejor usar el GPS. Entonces, de ahora en adelante, cuando voy con mi esposa o solo, cuando voy con ella sobre todo, ya he aprendido a escoger mis batallas. Entonces ya sé que el GPS siempre va a estar prendido. Siempre va a estar ahí y él nos va a guiar y mi esposa va a estar contento y todo va a ser feliz en la casa. ¿No? Amén. Porque he entendido que prefiero usar el GPS y llegar a mi destino en el tiempo correcto a que estar perdido dando vueltas y vueltas y muchas veces no llegar a mi destino, no llegar a lo que Dios quiere para mí, no cumplir el propósito para mi vida. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando estamos perdidos. No hablo ahorita de una pérdida física en una ruta caminando en un bosque. No estoy hablando de eso ahorita. Ahora lo que te quiero decir es cuando nos sentimos perdidos espiritualmente. Cuando nos sentimos perdidos en nuestro propósito, perdidos en esta vida. Cuando tenemos muchas preguntas, pero no tenemos la respuesta. O muchas veces estamos perdidos en nuestra identidad. Porque si hay un punto de partida para toda respuesta en nuestra vida, agarra esto y guárdalo, por favor. El punto de partida para toda respuesta en nuestra vida se llama identidad. Se llama identidad. Porque cuando usted sabe bien quién eres, usted sabe de dónde viene. Cuando usted sabe quién es, sabe hacia dónde va. Cuando usted sabe quién es, sabe qué camino tomar entre el de dónde vengo y a dónde voy esta vida. ¿Quién eres? El viernes, los jóvenes que están por acá, les dije, compartí acerca de esto y les dije que la continuación le iba a dar el domingo. Así que vengan, y algunos han venido y están atentos a la continuación. Porque el viernes les digo a los jóvenes y les digo a ti, ¿quién eres? Si hoy día yo te preguntara, ¿quién eres? No cómo te llamas, no qué es lo que haces en la vida, no cuál es tu profesión, sino quién eres. Porque muchas veces tú conoces a alguien, ¿no? ¿Cómo te llamas o quién eres tú? Y te dicen, yo soy el pastor tal, o yo soy el ingeniero tal, o yo soy el doctor tal. Y muchas veces creen que su identidad está basada en lo que hacen o en su experiencia. ¿Quién eres? Es una pregunta para ti y que tú lo contestes en tu interior. ¿Quién eres? Pero pastor, la serie se llama Conociendo a Jesús. ¿No debería llamarse Conociéndome a mí? ¿Me equivoqué al poner el título de la serie? Conociendo a Jesús, debería ser conociéndome a mí mismo. No me he equivocado. Porque a lo largo del Evangelio encontramos distintas autodenominaciones que el mismo Jesús se hace a sí mismo. Los yo soy de Cristo. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los siguientes domingos vamos a ir viendo las siguientes afirmaciones de Jesús hacia sí mismo. Yo soy. ¿Quién es Jesús? Ahí están las respuestas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cada una de ellas va revelando el corazón de nuestro Dios. Cada una de ellas va revelando la identidad de nuestro Dios, de Cristo. Y este es el principio que quiero que guardes en tu corazón el día de hoy cuando hablamos de identidad. Tu identidad no proviene de quién tú eres. Pastor, ¿qué está diciendo? Tu identidad no proviene de quién tú eres. Tu identidad proviene de quién es Jesús. Tu identidad proviene de quién es Cristo. Tu identidad descansa en quién es Jesús. Por eso, si usted quiere saber realmente quién es usted quiere saber más acerca de quién es realmente ese ser que Dios creó en el vientre de tu madre, tienes que conocer primero a Jesús.
Tienes que conocer realmente quién es Jesús, porque es ahí donde descansa tu identidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Me encanta y lo hemos escuchado. Yo le he predicado más de una vez diciendo, tú no eres lo que el mundo dice de ti. Tú eres lo que Dios dice de ti. ¿Correcto? Lo han escuchado, me han escuchado decirlo a mí y yo estoy de acuerdo con eso. Amén. Tú eres lo que Dios dice de ti. Tú eres lo que la palabra dice de ti. Pero para saber qué es lo que Dios dice de ti, tienes que conocer el corazón de tu Padre. Tienes que conocer su corazón para saber qué es lo que Dios dice de ti. ¿Quién tú eres realmente? Amén. Amén, iglesia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es solo en Jesús donde tú y yo vamos a encontrar identidad. Yo soy el camino. Cuando estás perdido espiritualmente, Jesús es el camino. Cuando tienes dudas existenciales, dudas de tu fe, Jesús es el camino. Cuando tú ya estás desanimado y ya no puedes más, Jesús es el camino que tienes que tomar. Cuando tú tal vez ya no tienes fuerzas para seguir adelante, Jesús es el camino que tienes que tomar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando pensaba en por qué Jesús, y quiero que pienses conmigo, se dice a sí mismo que es un camino. Cuando era pequeño pensaba que iba a caminar encima de Jesús, porque es un camino. Y es curioso, pero sea Dios, ¿por qué tú dices en tu palabra que tú eres el camino? Y Dios puso en mi corazón esto. Muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, a mí sí, que tomamos el camino de Jesús de vez en cuando. O tomamos el camino de Jesús cuando lo necesitamos. O tomamos el camino de Jesús cuando es un escape de emergencia. Y quiero decirte algo acerca de por qué nuestro Dios se dice a Él mismo el camino. Porque el camino de Jesús, Jesús siendo nuestro camino, no es un camino para transitarlo de vez en cuando. No es un camino para tomarlo de vez en cuando. Es un camino para vivirlo, para experimentarlo todos los días de tu vida. Porque es cuando tú experimentas el camino de Dios todos los días de tu vida, el camino de Jesús todos los días de tu vida, cuando las cosas van bien, cuando las cosas no van bien, tú experimentas el camino de Jesús, es cuando Dios va a revelar a tu vida esas preguntas sin respuestas, o esas respuestas, va a revelar a tu vida tu identidad, porque hay un principio que yo quiero que guardes en tu corazón, iglesia, cuando hablamos de que yo quiero revelación de parte de Dios. Yo la quiero. Todos los días yo oro por revelación de parte de Dios. Revelación, ¿quién no quiere? Creo que es el sueño más preciado de toda persona que conoce a Dios. Quiere revelación de su parte, revelación de parte de Dios. Pero guarda esto en tu corazón. La revelación de parte de Dios solamente viene únicamente por relación. Por eso cuando hablamos de un camino para vivirlo, un camino para permanecer, no un camino para estar en ese camino y después salir y después volver a entrar, sino un camino para vivirlo, para experimentarlo a lo largo de esta vida, desde donde vienes hacia donde vas, en el camino en el medio. Eso se llama relación. Relación, y solamente a través de una relación personal con Cristo viene la revelación de parte de Dios. Viene la revelación de su corazón, iglesia. Vas a encontrar la revelación que tú necesitas para seguir adelante muchas veces. Vas a encontrar esa revelación que tú necesitas tal vez para venir a la iglesia. Porque hay domingos y domingos. Hay domingos más difíciles que otros. Amén. Somos de carne y hueso. Tú y yo necesitamos revelación, tal vez para levantarte un día. Revelación, siempre le digo a los líderes, siempre repítete y pregúntate a ti mismo cuando te levantes un domingo temprano, a las 6 de la mañana para venir a servir aquí temprano. Párate y pregunta, ¿por qué hago lo que hago?
Dios mío, dime por qué hago lo que hago, por qué me levanto, por qué voy a servir. Revélame por qué hago lo que hago. Y es esa revelación a tu vida que inmediatamente te hace parar de la cama, te hace preparar tu lonchera y te hace venir a la iglesia a las 9 de la mañana a setear todo, a servir al Señor. ¿Por qué hago lo que hago? Yo como pastor muchas veces me he preguntado, ¿por qué? Y es en la respuesta, en la revelación de Dios, que yo encuentro fuerzas para seguir adelante. Que yo encuentro el por qué hago lo que hago. Encuentro esa fortaleza que necesito para seguir adelante. Amén. Estamos en esta introducción del mensaje. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú necesitas un GPS, estas son las coordenadas. Si usted necesita hoy en día un GPS espiritual, estas son las coordenadas. Jesús es el único camino, Jesús es la única verdad y Jesús es la vida y la vida eterna. Esas son las coordenadas espirituales. Pero en lo que acabamos de leer en el capítulo 14 del libro de Juan, había un grupo de personajes, y me encantan estos personajes llamados los discípulos de Cristo. ¿Por qué me encantan? Porque estos hombres eran de carne y hueso como tú y como yo. Siempre que leas en los evangelios las historias, las parábolas y ese caminar con Cristo y veas los discípulos, Jesús los puso ahí para que tú te identifiques con ellos. Eran de carne y hueso como tú y como yo. No eran ni más ni menos especiales. Eran exactamente igual a ti y a mí. Con dudas, con temores, con miedos. Esos eran los discípulos. Y ahí estaba el Señor Jesús con sus discípulos diciéndoles lo que acabamos de leer. Y les dice, yo me voy y les voy a preparar un lugar en la casa de mi Padre. Hay muchos lugares y yo voy a ir y voy a regresar por ustedes. Y en el verso 4 les dice, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Le está diciendo, ustedes ya conocen el camino. Good for you. Ustedes ya conocen el camino. Pero de repente aparece un personaje llamado Tomás. Tomás aparece 2 o 3 veces en el Evangelio. Pero siempre que aparece el Tomás, el Tomasito, siempre aparece de una manera cruda y real. Tomás era tan real que le dicen, su apodo se le conoce como el dudoso. De todo dudaba. Todo les faltaba fe. Era el dudoso, el que no creía, el que no confiaba. Tomás, en esta parte de la palabra de Dios, se identifica conmigo. Se identifica con nosotros. Nosotros, los que somos de carne y hueso. Y ahí está Jesús y le dice, ustedes saben dónde van a ir. Y alguien, hey, Señor, Tomás, ¿qué pasa, Tomás? Realmente no sabemos a dónde vamos a ir. Eso es lo que le está diciendo Tomás. Hey, no sé de lo que estás hablando. Le dijo Tomás a Jesús. No sabemos de lo que estás hablando, Señor. Siempre nos hablas en parábolas, siempre nos metes cuento, siempre te preguntamos algo y nos respondes con otra pregunta. No sabemos a dónde vas, no sabemos a dónde tenemos que ir. ¿No te identificas? ¿No te identificas? ¿Cuántas veces hemos tenido eso? Yo, muchas. No sé, Señor, yo no sé realmente. Pero déjame decirte algo de mi corazón antes de continuar. Si tú has tenido una duda o tienes una duda el día de hoy, Dios no te llama a entenderlo. Dios te llama a seguirlo. A lo largo del Evangelio, lo único que dice el Señor Jesús siempre es sígueme. No te dice entiéndeme. Sígueme, 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 sígueme. Tomás, no sabemos, Dios mío, no sabemos de lo que estás hablando. Esa humanidad, esa falta, tal vez esas dudas, esa falta de fe. Eso era Tomás en medio de ese momento. Pero, iglesia, quiero que agarres esto. Tomás representa aquel
que no tiene las respuestas, aquel que tiene vacíos, aquel que necesita a gritos a Cristo. En esa representación, Tomás lo que estaba diciendo: yo te necesito, Cristo. No sé lo que me estás diciendo. Te necesito. Necesitaba a gritos a Cristo. Y esta es la buena noticia para ti en esta intervención de Tomás. En esa debilidad, en esa falta de fe. La buena noticia es que Jesús no abandonó a Tomás. Jesús no ignoró a Tomás. Jesús no dejó de lado a Tomás por su falta de fe, por sus dudas, por decir: yo no sé lo que estás hablando, Cristo. No lo dejó de lado. Le respondió a Tomás, se interesó en Tomás y le dio la respuesta que él necesitaba. El principio es este, iglesia. Jesús no se espanta de tus debilidades. Jesús no se espanta de tus debilidades. Él quiere trabajar con ellas. Jesús no se espanta de tus dudas, de tu falta de fe. Él quiere trabajar con tus dudas. Él quiere trabajar con tu falta de fe. Él quiere trabajar con tus debilidades. Amén. Todos creo que estamos de acuerdo en algo. Y recibe lo que voy a darte ahorita. Todos estamos de acuerdo que todo lo que nosotros ponemos en las manos de Dios, Dios lo vuelve productivo. Yo creo en la poderosa mano de Dios, y a lo largo de la palabra hemos visto cómo lo que ponemos en las manos de Dios, Dios lo vuelve algo productivo. ¿Sabes qué? También tus debilidades, también tus temores, también esas zonas oscuras de tu vida. Todo, no algunas cosas, todo lo que pongas en las manos de Cristo, Él lo vuelve productivo. Cuando tú y yo ponemos nuestras debilidades en las manos de Cristo, Él puede volverlas productivas. Pero ¿cómo es esto, pastor? ¿Cómo mi debilidad va a ser algo productivo? Ese es el poder de nuestro Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra debilidad, nuestros temores delante de Cristo, Él puede transformar tu debilidad y volverlo un testimonio de la gracia de Dios. Él puede transformar tu debilidad y volverlo un testimonio de esperanza para alguien más. Porque todo lo que tú pongas en las manos de Dios, Él lo vuelve productivo. Hasta tus debilidades. Tomás no se frenó y dijo: yo no sé de lo que estás hablando, Cristo. Le entregó su debilidad. Le expuso su debilidad. Abrió su verdadero corazón a Cristo. No escondas tus debilidades. Entrégaselas a Dios. No escondas sus debilidades. Ríndetelas a sus pies. Ríndelas a sus pies. Porque cuando hablamos de debilidad, familia, de las personas débiles, de los seres humanos, Dios quiere trabajar con tu debilidad. Dios quiere transformar tu debilidad. Dios quiere bendecir. Dios quiere sanar. Pero Dios no puede sanar algo que está oculto. Es otro principio del reino de los cielos. Es otro principio del reino. Entrégale tus debilidades a Dios. Porque del lugar de tu debilidad está a punto de nacer tu bendición. Del lugar de la debilidad de Tomás estaba a punto de revelarse el gran misterio de la humanidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te imaginas si Tomás no hubiera sido abierto y honesto con Cristo y hubiera dicho: Señor, yo no sé de lo que estás hablando? Capaz hubiera, no sé, tal vez Tomás hubiera quedado callado, no hubiera dicho nada. El Señor Jesús seguía. Pero fue a través de una debilidad que Dios mostró una revelación. ¿Me estás siguiendo? Fue a través de una debilidad que Jesús, nuestro Dios, mostró las coordenadas para ser libre en la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De tu lugar de debilidad van a ser tu bendición. Tu debilidad puesta en las manos de Jesús
es el comienzo de liberación. Tu debilidad puesta en las manos de Cristo es el primer paso para la restauración. No escondas tus debilidades de Cristo. Entrégaselas. Entrégaselas. Porque Él quiere trabajar aún con tus debilidades. Porque tu debilidad, mi debilidad, puede ser transformada solo y únicamente con la verdad. Solo y únicamente con la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad. La verdad. Y mira lo que dice el mismo Evangelio de Juan, unos capítulos antes, en Juan 8, 31 y 32. Lo quiero leer porque esto es muy interesante cuando la palabra habla de la verdad. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y conocerán la verdad. ¿Sabes a qué se refería Cristo cuando decía, y conocerán la verdad? Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Se refería a Él mismo. Él ya estaba anticipando lo que le iba a decir a Tomás, capítulos después. A Tomás le dijo, yo soy la verdad. Aquí le está diciendo a los judíos que habían creído, ustedes conocerán, me conocerán a mí y yo los haré libres. Me conocerán a mí y yo traeré libertad a su vida. Me conocerán a mí. Me conocerán. Quiero que agarres esto, por favor, iglesia, porque en la palabra de Dios, cuando se usa la palabra conocer, tiene que ver directamente con intimidad. Por eso en la palabra de Dios dice, y conoció a su esposa. Está hablando de una intimidad, el nivel más alto de intimidad. Qué curioso que Dios, nuestro Dios, el Señor Jesús dice, y me conocerán. Y la verdad, y yo los haré libres. A lo que voy con esto, iglesia, cuando hablamos de verdad, tú tienes que conocer la verdad. No puedes saber de la verdad, escuchar de la verdad, sino tienes que conocerla. Y conocer es un nivel de relación. Por eso decía al comienzo, cuando hablábamos de Jesús como el camino, no un camino de vez en cuando, sino un camino de relación, un camino de día a día, un camino de vivirlo y de vivirlo y de vivirlo. Porque es en esa relación que tú conoces la verdad íntimamente, y la verdad es el único camino para que usted sea libre. Es el único camino. Me conocerán. La verdad es lo único que te va a traer identidad también. La verdad. ¿Y sabes cuál es la verdad? Es Cristo. La verdad es que Jesús, nuestro Dios, te amó tanto que Él dio su vida por ti. Esa es la verdad. La verdad es que no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la verdad. La verdad es que Él pagó el precio de tus pecados con un sacrificio único y perfecto para que tú seas libre. Esa es la verdad. La verdad es que solo el amor y la gracia de Dios puede transformar el corazón de un hombre. Esa es la verdad. Conocerán, se relacionarán con la verdad, y la verdad traerá liberación a su vida. La verdad es la gracia de Dios. Es Cristo. Cristo es la gracia de Dios vivificada. Conocerán de mí y yo traeré libertad. Muchas veces he escuchado, iglesia, pastor, usted predica de la gracia de Dios, y a veces la gracia de Dios aligera el pecado o lo aliviana, o a veces nos invita a pecar. Y las veces que yo he podido conversar con alguien de esto, yo le digo, ¿sabes qué? Y si tú has escuchado esto alguna vez, esto no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Tal vez es alguien que ha oído de la gracia de Dios, que ha leído de la gracia de Dios, o que ha escuchado a algún pastor por ahí predicar de la gracia de Dios,
pero no ha vivido, no ha conocido la gracia de Dios. Porque aquel que conoce la gracia de Dios sabe que es el único camino para ser libre del pecado. No hay otro camino. La gracia de Dios es el único camino que puede traer liberación de la esclavitud del pecado a tu vida. Pero la gracia de Dios, conociéndola, experimentándola, amén, conocerán la verdad. Jesús no solamente es un camino. Jesús es el único camino. Es el único camino. Porque hoy en día, en el mundo en el que vivimos, los que estamos en esta época, y sobre todo los jóvenes, hay muchos caminos que se nos presentan hoy en día. Muchos caminos, y cada década salen nuevos caminos. Y nuevos caminos hasta para la salvación, hasta para ser feliz. Y todo, ¿saben? Nuevos caminos. Jesús no solamente es el camino, es el único camino. La palabra de Dios está clara y dice, no hay otro camino que te lleve a la salvación. No hay otro camino que te lleve al Padre. No hay otro camino. Jesús es el único camino. Pero, y con esto voy cerrando en estos minutos, quiero que me acompañes y guardes esto en tu corazón cuando hablamos de que Jesús es el camino. Jesús es el camino de salida. Jesús es el camino en el proceso y Jesús es el camino de entrada. Jesús es el camino de salida, Jesús es el camino en el proceso y Jesús es el camino de entrada. No sé si tú te puedes identificar o estás en algún tipo de esos caminos. Jesús es el camino de salida del pecado. Jesús es el camino en el proceso en esta vida. Y Jesús es el camino de entrada a la salvación. Jesús es el camino de entrada a tus promesas. Jesús es el camino de entrada a lo que Dios quiere en tu vida. ¿Me sigues con eso, por favor? Quiero cerrar con esto y lo quiero compartir porque es algo muy poderoso. Porque me encanta la palabra de Dios. Y yo creo que la palabra de Dios, de tapa a tapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios apunta solo y únicamente a Cristo. No, pastor, pero Jesús aparece en el Nuevo Testamento. No, Jesús aparece en la creación del mundo, en el Génesis. Jesús aparece en el Génesis. Él es la simiente de la mujer. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él aparece en el Apocalipsis. Es su revelación. Él es el alfa y el omega, el principio y el final de todo lo que existe. Es Cristo. Él aparece en toda la Biblia. Pero lo que te quiero decir es que todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Si no, te la voy a contar en 45 segundos. La historia del pueblo de Israel. Dios prometió a su pueblo una tierra prometida. El pueblo de Israel por muchos años estuvo esclavo bajo el gobierno de Egipto. Estuvo esclavo, en esclavitud. Pasaron los años, Dios los liberó. Pasaron los años y Dios los hizo llegar a su tierra prometida. ¿Sabes? En toda esta historia, que es la mayor parte del Antiguo Testamento, ¿sabes que el personaje principal en esa historia que te acabo de decir es Cristo? Es Cristo. El pueblo hebreo estaba esclavo. Acuérdate, Jesús es el camino de salida. ¿Sabes qué trajo la liberación al pueblo hebreo cuando estaba esclavo en Egipto? La sangre del cordero. La sangre de cordero, los dinteles de la puerta. ¿Se acuerdan que tuvieron que manchar los dinteles con la sangre del cordero? ¿Sabes quién representa la sangre del cordero?
Cristo. Esa sangre que derramó por ti y por mí. ¿Para qué? Para que tú seas libre del pecado. El camino de salida. Cristo fue el camino de salida de la esclavitud de Egipto. Cristo es el camino de la salida de la esclavitud del pecado tuya y mía. El pueblo salió de esclavitud y estuvo en el desierto muchos años. La palabra de Dios dice que había una columna, una nube en el día que los guiaba y una columna de fuego en la noche que los guiaba. La palabra de Dios dice que había una provisión en el desierto, el maná. En la noche caía el maná y en el amanecer ellos recogían la provisión. ¿Sabes quién representa esa provisión en el proceso? Cristo. Cristo es esa nube de fuego que guiaba al pueblo en la noche. Cristo es esa provisión en tu vida, en el proceso, en esta vida. Cristo es esa provisión que tú y yo necesitamos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El camino de salida del pecado. El camino en el proceso en esta vida. Pasaron los años y entraron a la tierra prometida. ¿Sabes por cómo entró a la tierra prometida los israelitas? No por lo que hicieron, sino por lo que Dios le había prometido a Abraham cientos de años atrás. El camino de entrada a tu tierra prometida, aquí en la tierra y a nuestra tierra prometida celestial. El camino de entrada es Cristo. El camino de entrada es Jesús, pero no por lo que tú haces o dejas de hacer, sino por lo que Jesús hizo en la cruz, por esa promesa que Dios le dio a Abraham. Esa promesa que Dios le dio a Abraham en el Génesis es acerca de Cristo. El camino a tu tierra prometida, a lo que Dios te ha prometido, a lo que tú sueñas, ese camino de entrada es Cristo, es Jesús. Pero Él quiere relacionarse contigo. Él quiere ser el camino de salida. Él quiere ser el camino en el proceso. Él quiere ser el camino de entrada. Aquí en la tierra. Y la palabra es clara. El único camino de entrada a la salvación es Cristo. No hay otro. Es Cristo. Yo no sé cómo te identificas tú en esta mañana. Tal vez como alguien en el servicio de las 11 tuvimos un testimonio con mi esposa. Alguien que se me acercó y me dijo: la palabra ha sido para mí porque yo necesito ser libre de algo. Por años he batallado con algo y ya no puedo más. Y ahora entiendo que mi único camino de salida es Cristo. Hubo otra persona que me dijo: pensé que se trataba de mis esfuerzos. Pensé que se trataba de mis méritos. Pensé que con Dios, que tenía que agradar a Dios con mis méritos. Tú sabes que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame un poquito más. No hay nada que tú puedas hacer en esta vida para que Dios te ame un poquito más o te ame un poquito menos. Porque cuando tú crees que cuando tú haces algo y Dios te va a mirar mejor, o Dios te va a amar mejor, o Dios te va a bendecir porque tú haces algo, estás diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz no sirve. No fue suficiente ese sacrificio. Ahora yo tengo que sacrificarme. Ahora yo tengo que hacer algo. Ahora yo tengo que alcanzar algo. Pero pastor, ¿qué hay con las buenas obras? Las buenas obras son el resultado de vivir en la gracia de Dios. Dios se deleita en las buenas obras. Dios aborrece siempre el pecado. La paga del pecado es muerte. Pero la salida del pecado es Cristo.